Las historias que verán son verdaderas y basadas en hechos reales. Se cambiaron los nombres para proteger las identidades de los fallecidos. Les advertimos, las muertes que se describen en este programa son reales y extremadamente gráficas. El cuerpo humano es muy resistente. Todos los días libramos una nueva guerra contra los gérmenes, las toxinas, las lesiones, las enfermedades, las catástrofes y las calamidades. Sobrevivir a todo eso es un milagro, ya que cada día que vivimos afrontamos 1000 maneras de morir. Tus padres saben que iremos esta noche, ¿no? Una hermosa mañana de primavera, Jeff Stewart y Jessica Barron se dirigían a Las Vegas para hacer lo que todos los enamorados hacen: casarse. ¿Y si no le agrado a tu madre? Con doble crema y doble azúcar, ¿sí? Sí, claro. Gracias. Pero mientras bromeaban en su parada de descanso, no tenían idea de que su día iba a arruinarse. Quita eso de mi rostro. ¡Basta ya! Por favor, entremos al auto y vayámonos. Estamos tan cerca. Mientras se divertían con su videocámara, la joven pareja oyó un grito terrible. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Provenía de atrás del camión que acababa de detenerse. ¡Dios! Lo que vieron fue algo que los atormentaría por siempre. Un hombre partido en dos, aferrándose a la vida. Frank Soriani estaba debajo de su camioneta, reparando un silenciador roto. El conductor del camión no vio que Frank estaba tendido en el suelo y pasó sobre él, separando sus miembros inferiores de su torso. Increíblemente, el pobre hombre aún estaba vivo. Los huesos y el cuerpo pueden partirse en dos o volar por la mitad. Eso puede verse mucho en las víctimas de guerra. Puede verse en la gente que es arrollada por un tren, que termina cortada en dos. Mientras se mantenga la circulación de sangre en el cuerpo, se puede sobrevivir. Si uno se corta las piernas, la circulación aún puede viajar por la aorta y regresar al corazón. Se puede vivir sin las piernas. Con Frank aún con vida, los paramédicos llegaron para transportar ambas mitades de su cuerpo a un hospital de la zona. Por un giro del destino, los médicos perdieron 1 hora, porque cada mitad fue enviada a un hospital diferente. Los doctores pasaron varias horas intentando salvar la vida de Soriani, pero finalmente falleció, increíblemente 3 horas y media después del accidente. Manera de morir número 208. Semicidio. El 10 de septiembre de 1945, Lloyd Olsen cortó la cabeza de una gallina para la cena de esa noche. Para su asombro, la gallina permaneció con vida durante 18 meses. Lloyd cortó su cabeza, pero gran parte de su tronco cerebral permaneció intacto. Alimentó a la gallina descabezada con granos y agua con un cuentagotas. Es este hoyo, ¿no? Sí, es este. Está bien, cavaré más. Milos Dudak, un inmigrante checoslovaco, se sentía un hombre muy afortunado. ¿Más profundo? ¿Cabo más? Recién llegado al país, con una esposa y un bebé que mantener, su trabajo en la construcción era su sustento. Milos era un empleado modelo, si alguna vez existió uno. En cambio, Tim McNamara era un modelo desastroso. Casi siempre llegaba con resaca. Ese día condujo el camión remolque totalmente ebrio. A veces le ocurren cosas malas a la gente buena. Mientras Tim daba marcha atrás con el camión lleno con 3 toneladas de arena, Milos no tenía idea del aplastante destino que le esperaba. En segundos, Milos desapareció bajo 3 toneladas de arena. ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! Sus compañeros se apresuraron para rescatarlo y rápidamente descubrieron su cabeza para que pudiera respirar. Pensaron que lo habían salvado. ¡Dinos algo! ¡Por favor!
Si se tiene todo ese peso sobre uno, alrededor de la cavidad torácica, no hay modo de que el pecho pueda expandirse, ya que el peso de la arena empuja hacia adentro la caja torácica. Al dejar que el aire salga, aumenta la presión y uno no puede abrir sus pulmones. Él estaba más cerca de morir con cada respiración. La única manera de haberlo salvado hubiera sido cavando muy rápido y retirando la arena de su caja torácica. Incapaz de respirar, Milos estaba muriendo de algo llamado asfixia por aplastamiento, un término médico para describir la opresión de los pulmones al comprimir el torso. Lamentablemente esto no sucede muy rápido. Es probable que haya estado consciente de lo que ocurría durante algunos minutos. Debe ser una manera muy horrible de morir. Manera de morir número 422. Accidente por opresión. 1000 maneras de morir. ¿Qué se obtiene al mezclar un par de buenos muchachos, muchas cervezas y un pequeño arsenal de armas de fuego? Un día sin ir a trabajar. Pero estos muchachos obtuvieron más que eso. En un mundo donde hay 1000 maneras de morir, la muerte aparece cuando uno menos se lo espera. Bobby Joe y Darryl eran dos hermanos que buscaban liberar tensiones. ¿Qué mejor manera de hacerlo que subirse a la camioneta, ir al medio de la nada y disparar un poco? Más allá de la terrible resaca que estaban padeciendo, nadie saldría lastimado y pasarían un día muy divertido. Todo estaba saliendo según lo planeado, hasta que Darryl decidió asustar a su pequeño hermano. ¡Dios! ¡Auxilio! ¡Dios! Bobby Joe cayó al suelo y murió en pocos minutos. Pero no por una herida de bala. Bobby tuvo la mala suerte de caer sobre una serpiente de cascabel, que le clavó los colmillos en el pecho y liberó su veneno, justo sobre su corazón. Soy Jules Sylvester. Este veneno puede matar a más de 12 personas. El 95% de personas mordidas por serpientes tiene menos de 27 años. Le ocurre a alguien que está con sus amigos, bebe un par de cervezas y piensa que está muy bien. Pero la serpiente le dice, no lo estás, te mataré. ¿Listos? Día. Jesucristo, es terrible. ¿Ven lo que arrojó? Son cerca de 10 gotas que salen de un solo colmillo. Con solo una gota puede matarte. Los colmillos son huecos como una aguja hipodérmica. Tienen un diseño perfecto. Ingresan, punzan, echan un chorro y se retiran en una fracción de segundo. Lo hacen muy rápido. El veneno de una cascabel puede causar un daño grave en todo el cuerpo al destruir tejidos y órganos y afectar la coagulación de la sangre. Un envenenamiento combinado con un tratamiento ineficaz o tardío puede conducir a la pérdida de un miembro y finalmente a la muerte. Si eres un campesino que pasó todo el día bajo el sol agobiante, bebió 12 cervezas, disparó y cayó sobre una serpiente que lo muerde, ¿qué pasa por tu mente? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pensaría en eso. Manera de morir número 92. Colmillo fatal. Técnicamente, las serpientes de cascabel no son ponzoñosas, sino que son venenosas cuando logran que su toxina ingrese directamente al flujo sanguíneo. Un veneno se ingiere. Uno podría beber una ampolla con veneno de una cascabel y no padecer efectos adversos. La muchacha de rojo era Lori Paffhausen. Luego de una serie de malas relaciones, Lori estaba lista para renunciar a los hombres. Oh, Lori. Dios. Estás mejor que él. Estaba decidida a satisfacer una fantasía bisexual que tenía desde la secundaria. Oh, Dios. Mis pies me están matando.
Si no hubiera sido por los tacones de 10 centímetros que apretaban sus pies desde el comienzo de la tarde, así me siento mejor. esa noche habría sido la primera experiencia para Lori. En cambio, sería la última. Antes de cruzar la calle, Lori pisó un charco poco profundo junto a un poste de luz. No vio los cables expuestos en la parte de abajo. No sabía que estaban conduciendo miles de voltios de corriente eléctrica en el agua. Al estar de pie sobre un charco de agua, aumentó su conductividad para recibir una descarga eléctrica. Al estar descalza, se incrementó la posibilidad de padecer una descarga muy grave. Lori estaba a punto de aprender una verdad científica al cometer un grave error. La piel mojada tiene 10 veces más conductividad que la seca. Al colocar su mano sobre el poste metálico, Lori se convirtió en un circuito humano. Lo que sucedió, básicamente, es que completó un circuito eléctrico. El poste estaba hecho de metal y enterrado en el suelo. Ella completó un circuito eléctrico con suficiente corriente para atravesar su cuerpo, desde sus pies hasta sus manos, con las que estaba tocando el poste. Eso le causó una desfibrilación del corazón y este se detuvo. Había suficiente corriente y voltaje para electrocutarla. Ella murió por una descarga eléctrica. Manera de morir número 832. Lesbocución. 1000 maneras de morir. Conozcan a Mark Vogel, o lo que quedó de él. Mientras los paramédicos transportan su cuerpo en descomposición fuera de su casa en un suburbio de París, es importante no sentir lástima por su alma perdida. Esta muerte debería archivarse bajo la pregunta: por Dios, ¿en qué estaba pensando? El señor Vogel era un típico ermitaño que prefería a los bichos más que a los hombres. Mark tenía una vida precaria intercambiando serpientes, lagartos e insectos en el oscuro mercado negro de mascotas exóticas. Estas criaturas lo complacían y eran su compañía constante. Varias eran venenosas y no debían tomarse a la ligera. Pero fue la fascinación por el más pequeño de sus amigos que lo condujo a la muerte. Mark adoraba a su viuda negra. Le dio un nombre, Elvira, y deseaba estar más cerca de su pequeña mujer fatal. A quienes manejan serpientes los muerden varias veces y desarrollan una especie de inmunidad. Mark pensó que podría hacer lo mismo. Entonces un fatídico día introdujo su brazo en el hogar de Elvira y recibió su mejor mordida. A la hora de ser mordido, Mark comenzó a experimentar todos los síntomas asociados con la mordedura de una viuda negra, comenzando con dolores de estómago muy fuertes. Su cuerpo se debilitaba cada vez más. Al comienzo se siente mucho dolor. Luego el dolor recorre todo el brazo y se traslada al núcleo del cuerpo. Y se esparce por todo el resto y se concentra sobre los músculos más importantes. Hay mucha rigidez en los músculos abdominales. A veces cuando estos pacientes llegan, parecen estar padeciendo una apendicitis, una obstrucción intestinal o algo similar. El veneno contiene una neurotoxina. Uno puede padecer una serie de síntomas diferentes que pueden incluir dolor, entumecimiento y hormigueo, y también náuseas, vómitos y diarrea. Todo esto puede suceder al mismo tiempo. También se suda mucho, el corazón se acelera y se genera alta presión. Un paciente puede llegar a un desenlace tan terrible como la muerte. Puede tener un derrame cerebral o tal vez un ataque cardíaco. Cuando una persona es mordida por una viuda negra, debe ir al hospital lo más rápido posible. Mark
tontamente, eligió soportar los síntomas. Su recompensa fue un ataque cardíaco fatal. En su delirio, liberó su espantosa colección de mascotas salvajes. Pasarían 2 semanas antes de que el olor a putrefacción condujera a la policía francesa a su casa. Irónicamente, Mark aseguró la supervivencia de sus mascotas con su propia muerte. Las serpientes, insectos y lagartos sobrevivieron al alimentarse con la carne sin vida de su amo. Tan pronto como se sometió a la toxina mortal de la viuda negra, con un reloj de arena grabado en su vientre, el tiempo de Mark comenzó a acabarse. La muerte era el único resultado posible. Manera de morir número 125. Mordedura de amor. Cada año, 5.000 estadounidenses reciben tratamiento por mordeduras de arañas. En promedio, anualmente, 2 personas mueren por la mordedura de una viuda negra. La criatura más peligrosa del mundo, el mosquito, responsable de 2 millones de muertes por año en todo el mundo. 1000 maneras de morir. Héctor Madera debía reparar una secadora de ropa industrial en uno de los hospitales más grandes de Los Ángeles. Quiero entrar, ¿puedes apagarla? Siguiendo con el procedimiento de seguridad, Héctor le pidió a su compañero que apagara la secadora gigante antes de ingresar a ella. Lo que no advirtió es que su compañero apagó la máquina equivocada. La unidad en la que estaba dentro aún estaba caliente. ¡Renz! Héctor estaba atrapado. Sabía que solo contaba con unos pocos segundos antes de que la secadora comenzara con su ciclo. ¡Renz! ¡Renz! Girando a toda velocidad y soportando temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, el pobre Héctor se estaba sacudiendo y horneando hasta morir. En un ambiente de 100 grados centígrados, uno puede sobrevivir durante pocos minutos. Estoy seguro de que no pudo ejercer presión para salir de la secadora, sino que dio muchas vueltas. Su temperatura corporal superó los 40 grados. Al seguir adentro, comenzaron a destruirse sus músculos, sus riñones y otros órganos. ¡Héctor! ¡Héctor! 6 largos minutos después, su compañero al fin regresó, pero era muy tarde. Un destino inusual, pero no insólito. Cada año, hasta 20 personas mueren de una manera similar. Con frecuencia, adolescentes que suben a un juego mecánico en busca de diversión terminan atrapados en una máquina, en un ruedo mortal. Manera de morir número 640. Ruedo mortal. ¡Preparen sus motores! ¿Quién vive y quién muere? A veces, solo es cuestión de suerte. Era otro día de carreras en el Autódromo de Daytona, el templo estadounidense de la alta velocidad y el peligro. Los conductores le estaban dando al público lo que había venido a ver. El paramédico Mike Steele trabajaba en la carrera ese fatídico día. Cuando se trataba de ayudar a otros, Mike era el mejor. Tenía una experiencia de 20 años en el Departamento de Bomberos de Port Orange y era parte de un equipo elegido para trabajar en el Autódromo de Daytona. Estaba allí para salvar la vida de otros, pero pronto lucharía por la suya.
Un auto de carrera fuera de control colisionó con violencia contra él a 160 kilómetros por hora y acabó inmovilizado bajo 900 kilos de acero caliente. Intentaba mover mis caderas, pero no podía. Tampoco podía mover mis piernas. Solo podía oler mi propia carne que se derretía dentro del vehículo. Mike fue llevado en helicóptero hasta un hospital zonal, donde los cirujanos trabajaron sin descanso para salvarlo cuando estaba al borde de la muerte. Quien ve la filmación piensa lo mismo. Tiene suerte de estar vivo. Una vez que lo estabilizaron, el equipo del hospital debía reconstruir el cuerpo destrozado de Mike, que describieron como una bolsa de cereales. No me es extraño el peligro. Luego de ser un sobreviviente, vivo rodeado de peligro a diario porque para eso me preparé. ¿Quién vive y quién muere? Otra persona quizás no hubiera sobrevivido a un impacto tan violento. Fue el peor día en la vida del paramédico Mike Steele, pero también el más afortunado. It's rich